El carboncillo es, con toda probabilidad, uno de los medios más antiguos de expresión artística. Es un material de total vigencia, tanto por su sencillez como por su capacidad para representar todo tipo de luces, sombras y matices con la amplia gama de gradaciones tonales que permite. Vamos a empezar con esta unidad los capítulos dedicados al dibujo. Como veréis a lo largo de las siguientes unidades de esta técnica, la trataremos desde sus fases más elementales hasta un nivel en el que vais a ser capaces de realizar dibujos utilizando todos los recursos y trucos disponibles. Para empezar en esta unidad, vamos a ver los materiales básicos del carboncillo, para a continuación ver los tipos de trazos más habituales y la forma de realizar los degradados tan propios de esta técnica. Por supuesto, vamos a abordarlo también de forma práctica, primero con un simple ejercicio para aproximarnos al mundo de las luces y volúmenes, y luego con un modelo sencillo que nos servirá para realizar nuestro primer bodegón al carbón. El carboncillo es realmente un medio muy agradecido. Para conseguir unos buenos resultados son suficientes unos requisitos muy modestos: unos trozos de carbón, un trapo y como soporte papel de dibujo, tela o incluso papel de embalar. Esto nos bastará para empezar a dar vida a nuestras creaciones. Hoy en día el carboncillo se sigue utilizando con multitud de propósitos, no solo para realizar dibujos perfectamente acabados en sí mismos, sino para todo tipo de croquis, bocetos y estudios. Es habitual dibujar el carboncillo en formato grande, pues la técnica no admite excesivo detalle. Uno de los usos más comunes del carboncillo es precisamente el encaje, es decir, situar adecuadamente el motivo en el espacio de papel que vamos a utilizar. Antes de empezar, vamos a dar un repaso a los materiales que utilizaremos en los ejercicios que siguen. Unos cuantos carboncillos de distintos grosores y durezas. Gomas de borrar, las más aconsejables, las maleables y las de miga de pan, que nos servirán tanto para borrar como para sacar luces. Un difumino que nos servirá para hacer gradaciones finas y difuminar trazos. Hojas grandes de papel de gramaje intermedio. Para los ejercicios de hoy, utilizaremos papel blanco de grano medio Basic de 150 gramos. Para trabajar más cómodamente, fijaremos el papel sobre un tablero con chinchetas o unas pinzas. Si quedamos satisfechos con nuestro trabajo, será imprescindible tratarlo con spray fijador para que se conserve sin estropearse. Finalmente, un par de trapos nos ayudarán tanto en difuminados como para tareas de limpieza. Estos son los materiales que utilizaremos en esta unidad. Empecemos a trabajar. Sujetamos la hoja del papel al tablero y vamos a buscar un tamaño de carboncillo que nos resulte cómodo. Tomamos una de las barritas y rompemos un fragmento del tamaño aproximado de nuestro dedo pulgar. Para empezar con este primer ejercicio, vamos a experimentar con diferentes tipos de trazos y las distintas formas de sujetar el carbón en la mano. Como vamos a ver, el trazo difiere sustancialmente según la forma de sujetarlo. Empezaremos trazando unas líneas verticales cogiendo el carboncillo como si fuera un lápiz. Vemos cómo resulta un poco complicado conseguir líneas rectas. Probamos ahora a hacerlo cogiéndolo de lado en posición vertical. Mucho más fácil, ¿no? Cogiendo así el carbón, nos será más sencillo trazar líneas rectas y sueltas como las que se utilizan para encajar dibujos. También podemos utilizarlo en plano y horizontal. De esta forma, podremos cubrir fácilmente superficies amplias, lo que nos resultará muy útil para fondos y sombras. En este momento lo que nos interesa es coger soltura con el carbón. Nada mejor ni más estimulante que dejar fluir nuestra creatividad y trabajar con trazos sueltos y variados, tanto en la forma como en la intensidad. Soltemos la muñeca.
Tomando el carboncillo en posición vertical, vamos a probar a realizar trazos curvos y continuados. Como veréis, las líneas que obtenemos transmiten de forma natural la sensación de movimiento. Fácil, ¿no os parece? Hacemos lo mismo aplicando el carboncillo lateralmente e intentando seguir los trazos curvos que hemos realizado previamente, como si fueran una sombra. Vamos girando el carboncillo de vez en cuando para que los laterales se desgasten de forma uniforme. Probemos hacerlo aplicando distinta presión, más intensa en la parte que sombreamos junto al trazo y más suave cuanto más se aleja de él. Estamos viendo ya algún atisbo de sombras, pero vamos a buscar algunas más. Trazamos ahora una serie de líneas diagonales de distinta longitud. Y a continuación, otras más finas en sentido inverso. Hemos conseguido una trama que sugiere una nueva textura. Demos un vistazo a cómo han quedado estos trazos experimentales. Como vemos, hemos logrado una amplia variedad de trazos y texturas. Y no se quedan ahí las posibilidades del carboncillo. Pero alto, todavía no ha empezado lo mejor. Uno de los inconvenientes y al mismo tiempo ventajas del carboncillo es su inestabilidad. Se desprende fácilmente del papel, pero este inconveniente nos facilita por una parte las correcciones y por otra nos permitirá todo tipo de efectos y degradados utilizando las manos, trapos o el difumino. Vamos a manchar esta zona haciendo bastante presión para conseguir un tono oscuro. Ahí, sin miedo. Pasamos la punta del trapo por encima y vemos que estamos abriendo una zona más clara entre la zona sombreada. Si probamos a hacer una trama de trazos diagonales sobre esta zona con el difumino, obtenemos un efecto muy interesante. No está mal para empezar. Se trata de ir probando. Vamos a escoger un motivo sencillo para investigar con más detalle las posibilidades del carboncillo. En concreto, en este ejercicio vamos a ver cómo usar los tonos y degradados para crear volumen y profundidad. Esta caja nos servirá perfectamente para experimentar con tonos. Antes de iniciar el dibujo, vamos a iluminar el modelo con una fuente de luz potente, de forma que el contraste entre sombra y luz nos deje un amplio margen para trabajar los tonos intermedios. Encajamos ligeramente el fondo del dibujo con una línea vertical de la que salen las líneas oblicuas que marcan el plano sobre el que hemos situado la caja. Siempre podremos corregir los fallos, así que adelante, con soltura y sin miedo. Observamos el modelo con atención y utilizando el borde del carboncillo dibujamos la cara frontal de la caja. A partir de allí, y siguiendo una línea imaginaria hacia el fondo, dibujamos los restantes planos de la caja, reforzando un poco la presión del carboncillo en las zonas más cercanas al área en sombras, detrás de la caja. Vaya, esta línea no ha salido muy bien. Veamos qué es corregir errores con el carboncillo. Nos bastará con pasar un trapo para limpiar la zona deseada, aunque obviamente quedará ligeramente manchada. Si nos hace falta que quede completamente limpia, pasaremos el trapo y luego podemos usar goma de borrar maleable, que recoge muy bien la carbonilla. Así, con cuidado. Perfecto. En general, veremos que se puede borrar y volver a dibujar encima en repetidas capas. No hace falta decir que cuanta más presión hayamos empleado, más difícil será borrar, por lo que sugiero que, sobre todo en la primera parte del dibujo,
no hagáis demasiada presión con el carbón. Empezamos a manchar progresivamente el dibujo, utilizando el carboncillo horizontalmente y empezando por el plano vertical del fondo más oscuro. Para conseguir un tono homogéneo, una vez acabada la mancha, la vamos a emborronar con los dedos. Con los dedos sucios de carbonilla, empezamos a entonar la cara en sombras de la caja, esparciendo suavemente el carbón hasta recubrirla. Realizamos una suave trama en la parte más oscura y la emborronamos. Vamos a proseguir con la sombra proyectada por la caja. Primero, reforzaremos la zona más oscura, la intersección entre la caja y el plano, repasándola con un trazo firme de carbón. Usaremos ahora la yema de los dedos para extender gradualmente esta zona oscura, degradándola de mayor a menor intensidad según se aleja de ella. Como vemos, basta con la presión de los dedos arrastrando desde la zona más oscura a la más clara para obtener un degradado de tonos muy interesante. Continuamos entonando las distintas caras de la caja y creamos un degradado finalmente en la pared más clara para crear profundidad. Como remate usaremos la goma para crear unos puntos iluminados en donde se encuentre la luz máxima del modelo. Con este sencillo ejercicio hemos visto algunas de las posibilidades del carboncillo como técnica, ya que nos permite reflejar de forma muy precisa atmósferas y volúmenes, luces y sombras. Si nos excedemos borrando en alguna zona, puede que el papel pierda mordiente o agarre. Podemos solventarlo con una suave aplicación de spray fijador, que ayudará a recuperar las propiedades del papel. También podemos aplicar este recurso para fijar líneas o manchas que queremos que permanezcan estables durante el proceso de evolución del dibujo. Vamos ahora con un motivo más académico, un bodegón que puede ser nuestro primer dibujo al carbón con pretensiones. El objetivo del ejercicio es ver cómo encajar el dibujo en el papel e ir habituándonos al tacto del carboncillo, ver el efecto de hacer más o menos presión y ver cuál es la posición más adecuada de la mano según el efecto o trazo que queramos conseguir. De momento no seamos demasiado exigentes con el resultado final de los ejercicios. Es más interesante practicar todo lo posible y dominar la técnica. Como modelo, vamos a utilizar este sencillo bodegón. Nos bastará con esta botella y un par de manzanas. Primero vamos a colocar a nuestro gusto los distintos elementos y esto es muy importante, iluminarlos correctamente. Para sacar partido al modelo intentaremos que quede iluminado por un juego de luces y sombras que nos permita jugar con diferentes tonos de grises, brillos y reflejos. De esta forma ponemos en práctica lo que hemos visto en los ejercicios anteriores. ¿Ya tenemos listo el modelo? Vamos allá. Para empezar el dibujo encerraremos todo el conjunto en una sola forma, lo más simple posible. Vamos a hacer lo que se conoce como encaje. Vemos que trazando un triángulo, más alto que ancho, podemos ubicar los tres elementos en la hoja. El tamaño al que lo hagamos dependerá de lo que nos resulte más cómodo para trabajar. Aquí es donde entran en juego las medidas y proporciones, así que nos vamos a fijar bien en la posición de los elementos respecto del conjunto y las relaciones de tamaño y posición entre ellos.
Ahora encajamos las piezas del modelo, simplificándolas en sencillas formas geométricas. Como vemos, con un rectángulo y dos círculos simplificamos las formas y encajamos todo el conjunto. Así. Muy bien. Vemos, por ejemplo, que la manzana llega hasta casi una cuarta parte de la altura de la botella. Iremos calculando las proporciones a través de las relaciones entre los distintos elementos. No tenemos prisa, disfrutemos de nuestro trabajo. Una buena técnica en las primeras fases de un dibujo es dibujar desde lejos, intentando utilizar el brazo y no la muñeca. La distancia y la visión de conjunto facilitan ver si las líneas quedan rectas y verticales y nos permite detectar si hay algún problema en la posición y las proporciones de cada uno de los elementos. Bien, ya tenemos cada cosa en su sitio y a un tamaño más o menos adecuado. Entremos pues en acción. Vamos a empezar el manchado del papel. Con el carboncillo de helado damos una primera capa de tono intermedio a todas las piezas, incluido el fondo. De momento, solo lo que queremos es eliminar el blanco del papel. Aquí no nos hace falta demasiada precisión, ya que luego vamos a difuminar estas manchas para tener una base sobre la que realizar después un trabajo más preciso. Aquí ya podemos intentar hacer unas zonas más oscuras que otras. Si nos fijamos un poco en el modelo, las zonas más oscuras coinciden con los huecos, las sombras proyectadas en la mesa y, en general, con las zonas del modelo que están en la parte opuesta a la luz. Ahora con el trapo y con la mano. Probad las dos cosas para ver la diferencia. Difuminamos estas primeras manchas. Vemos que al hacerlo, el negro del carboncillo se transforma en grises más atenuados. Este gris nos va a servir de referencia para realizar el resto del dibujo. Como vemos, si insistimos un poco más con el trapo, conseguiremos tonos más claros, y utilizando la goma de borrar, tendremos las luces más claras, como los reflejos de la botella y de las zonas iluminadas. De la misma forma, podemos oscurecer el gris inicial aplicando más carboncillo, para lo que vamos a utilizar líneas y tramas. Una vez hecha la trama, difuminamos de nuevo. Seguimos trabajando en el dibujo. Ahora oscurecemos sin miedo las zonas de sombra de las manzanas. Y retiramos un poco del carbón para abrir claros.
Podemos hacerlo con el trapo o difuminando con el dedo, pero siendo selectivos, sin insistir demasiado. Hacemos lo mismo con la botella. Intentaremos simular los reflejos con negros intensos y unos toques de goma para sacar los blancos. Lo mejor es trabajar relajadamente, a tu ritmo. Aprovechemos lo fácil que es corregir el carboncillo para retocar el dibujo las veces que sea necesario, hasta conseguir un efecto parecido al modelo. El carboncillo pide generosidad en la aplicación y, por otra parte, es fácil de retirar si sobra, por lo que se convierte en un aliado perfecto para experimentar sin peligro de estropear el dibujo. Una vez realizado todo el proceso, se dan los matices finales con barra con T en los contornos más oscuros de la botella y las manzanas, y unos toques de goma en los reflejos de ambos. Parecía complicado, pero poco a poco lo vamos consiguiendo. Para observar mejor el resultado de estos procedimientos hay que alejarse del dibujo y verlo en su conjunto. Un cambio de punto de vista es siempre un buen recurso. En este proceso de aprendizaje es importante insistir una y otra vez hasta conseguir lo que se busca. Es mejor pecar de exceso que quedarse corto. Ojo, estos últimos retoques no se difuminan, pues quedarían sucios y restarían brillo a las luces. ¿Satisfechos con el resultado? Entonces vamos a preservarlo con un spray fijador para que conserve intactas sus propiedades. Recordad que al utilizar el spray es mejor hacerlo en varias capas, dejando unos segundos de secado entre una y otra y pulverizando a una distancia de unos 30-40 centímetros. Perfecto, ya tenemos nuestro primer dibujo completo. En esta lección hemos visto en detalle los materiales para el dibujo al carboncillo y hemos podido practicar la forma de utilizarlo. Primero, con sencillos ejercicios básicos, para a continuación empezar a trabajar luces y volúmenes. Y finalmente, ejecutando un sencillo bodegón que nos ha ofrecido la posibilidad de utilizar más a fondo todo lo aprendido en la lección. Bien amigos, esto es todo por hoy. En próximas unidades de la colección seguiremos ahondando en la técnica del carboncillo. Veremos el encaje, la valoración y el modelado, la apertura de blancos y el difuminado. Y aprenderemos cómo usar el claroscuro, hacer apuntes rápidos o el dibujo de texturas. Y además del carboncillo y el lápiz, tocaremos materiales como las anguinas y cretas o el dibujo a tinta. Pero recordad, ahora empieza la lección de verdad, la práctica. Practicad, 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 practicad sin miedo al error o a que nos salga mal. Ni Picasso, bueno, Picasso quizás sí, nació sabiendo dibujar. Y os aseguro que es mucho más complejo aprender a leer y escribir. Solo es cuestión de ponerse a ello.